Gracias, mi hermano. Como que desactivé el audio y no se activaba otra vez. Pero bueno. Bueno, mis hermanos, es una alegría una vez más estar acá para seguir edificándonos con Primera de Crónicas. De verdad es un libro que le estaba meditando y diciendo, oye, de verdad, qué bendición y cómo los hermanos tienen la habilidad de dar una enseñanza con puros nombres. Y dije, bueno, ciertamente el Espíritu es el que guía y el que da las palabras, así que vamos a meditar un poco de ahí de Primera de Corintios, capítulo 8 para continuar. Y algo que mencionaba el hermano Ember el viernes era sobre cómo la tribu de Benjamín, a pesar de los errores, a pesar de lo que ellos hacían, en muchas ocasiones era maldad, era desobediencia, y recalcando ello, me parece bastante interesante lo que sucede un poco más adelante aquí en el capítulo 8, pero quiero empezar con una pequeña introducción de lo que vendría a ser el nombre de Benoni. Recordemos que Benjamín, primeramente Raquel le llamó Benoni, el cual significaba hijo de mi dolor. Pero luego viene Jacob y le dice, no, se va a llamar Benjamín. Y estaba hablando con mi esposa y decía, eso sucede mucho cuando por lo menos en mi caso, mi papá me tenía un nombre, me iba a llamar César Manuel. Y cuando yo nací, mi abuela fue la que fue a presentarme para que me pusieran el nombre y dijo, no, se va a llamar Manuel Alejandro. Y ciertamente el nombre ahí cambió. Eh, y algo que le sucedió también mismo en este caso también a Benjamín. Y Benjamín, el nombre Benjamín significa hijo de la diestra o hijo de la mano derecha. Y esto me llama la atención porque si de cierta manera algo que el judío o el pueblo de Israel tiene una costumbre es llamar a los niños de una manera descriptiva de cómo iban a ser posiblemente en un futuro o cómo habían reaccionado en el caso del nacimiento. Pero más allá de eso, eh, en cada uno de los capítulos que hemos visto a los hermanos destacando la importancia de preservar la genealogía de cada una de las tribus de Israel. Y no solamente esto, sino que esto refleja cuán importante es para nuestras vidas la identidad. Hace un tiempo, antes de venir acá al país de Uruguay, yo estuve haciendo un trabajo de que estaba buscando los nombres de mis abuelos, gracias a Dios tengo la bendición de conocer a mi bisabuelo y le estaba preguntando a mi bisabuelo cuál era el nombre de su padre, cuál era el nombre de su abuelo y ya hasta el bisabuelo ahí se quedó, ya no pudo decirme más. Y me hizo pensar y meditar en la importancia de Primera de Crónicas, de que más allá de lo que lo usamos, me recuerdo muy bien que de joven decía, oye, cuando quieres ponerle un nombre a tu hijo, vete a Crónicas y allá hay muchos nombres para escoger. Pero ciertamente me llama mucho la atención lo que hace aquí Esdras en Primera de Crónicas, y es porque para el judío o para el pueblo de Israel era bastante importante saber quiénes eran estas personas, quién venía atrás, quién era el padre de Manuel, quién era el abuelo de Manuel, y quién era esto para saber de así la descendencia de cada uno. Y me llama mucho la atención porque digo, mi bisabuelo no se acuerda de su bisabuelo y digo, ¿hasta qué punto pueden mis hijos o pueden mis nietos olvidar el nombre de su abuelo? Y nos pareció algo bastante interesante y algo que seguramente mi esposa y yo vamos a hacer es que vamos a guardar cada una de las historias de nosotros, de lo que podemos aportarles, para que así en un futuro
si el Señor no viene antes, pues nuestros hijos, nuestros nietos tengan la historia de su abuelo, de cómo el abuelo, cómo mi suegro quería bastante a su yerno, ¿no? Pero más allá de esto, cuán importante entonces era para el pueblo de Israel la identidad de ellos en cuanto a los padres, en cuanto a su genealogía. Y algo que me llama mucho la atención aquí en la tribu de Benjamín es que la tribu de Benjamín tiene episodios de desobediencia y de pecado. Allá en Jueces capítulo 19 al capítulo 21 vemos cómo vivían una vida totalmente desordenada. Vivían una vida que me hacen recordar mucho a lo que había sucedido allá en Sodoma y Gomorra, que decían que querían conocer a este hombre, decían, querían conocer a este hombre, el cual los lleva a ellos a casi la extinción por lo que cometieron con una concubina, casi lo lleva a la extinción de una tribu de Israel. Y ciertamente, más allá de este desorden, de esta desobediencia que ellos tenían, eh, vemos también la fidelidad de Dios ante este pueblo. Vemos cómo Dios, a pesar de la desobediencia de esta tribu, a pesar de las malas actitudes de ellos, Dios aún así preserva el nombre de ellos. Dios aún así habla muy bien de ellos. El hermano Johan lo habló y lo leyó en el capítulo 8, en el último versículo, de que eran hombres valerosos, hombres que eran habilidosos también. Y para entrar un poco más allá de la importancia de esto, y es que cuando cuando nos vemos a nosotros mismos alejados de Dios, así como el pueblo, como la tribu de Benjamín, podemos ver cómo de cierta manera nuestra vida se vuelve algo turbia o se vuelve algo de una manera bastante incómoda cuando estamos alejados de Dios, como nuestra vida es totalmente desordenada cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Benjamín. Y aquí me llama mucho la atención para poder entrar aquí al capítulo 8. Entonces vemos que la identidad para ellos era de suma importancia. Y así como la identidad tuya y mía es de suma importancia para saber también de dónde venimos, porque algo que estaba meditando en esto también era que mi padre tiene una vida totalmente diferente a la mía y yo realmente quisiera conocer qué es lo que él hacía, qué es lo que él hace para así conocer la historia y de cierta manera, si no era en el camino de Dios en el que él andaba, yo sí iba a hacerlo. Me hace acordar allá a Josías. Josías dice que cuando el profeta halló allá la palabra, los mandamientos de Dios, Josías cuando oye esto, ¿qué fue lo que hizo Josías? Dice que Josías se conmovió porque sabía que el pueblo difícilmente iba a cumplir los mandamientos, porque vivían una vida totalmente desordenada y alejada de Dios. Pero Josías implementa, medita, se conmueve y dice, vamos a llevar la palabra, vamos a hacer que el pueblo de Dios cumpla con la palabra. Y creo que por eso es importante nosotros conocer la identidad de cada uno de nosotros, la identidad de dónde venimos, qué es lo que ha hecho mi familia, para decir en un futuro, yo fui el que hizo el cambio en mi familia, yo soy el cristiano de mi familia, yo decidí obedecer a Dios de mi descendencia. Mi descendencia ciertamente estaba alejada de Dios, hacía maldad, hacía desobediencia, pero aún así yo me he conmovido porque he estudiado la palabra, me he conmovido porque he entendido la palabra de Dios y ahora sí voy a la obediencia. Pero bueno, eh, en el verso 6, fíjense cómo dice el verso 6 allá en Primera de Crónicas, dice, y estos son los hijos de Ahod, estos los jefes de las casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manahá.
Y me llama mucho la atención acá el Ahod, porque recuerdo en Jueces capítulo 3 a otro hombre llamado Ahod. Dice que Ahod era zurdo, y cuando la Biblia se refiere a que era una persona zurda, significa que era un hombre preparado para la guerra, un hombre que tenía habilidad para la guerra. Y ciertamente la tribu de Benjamín, más adelante lo va a decir, eran hombres preparados, hombres de guerra. De hecho, allá en Jueces capítulo 19 al 21 vemos cómo el pueblo de Israel, cómo destruyeron tantas personas del pueblo de Israel, a pesar de que eran una poca cantidad. Y ciertamente vemos esta habilidad, pero Ahod es un personaje también bastante importante en la tribu de Benjamín, porque fue una de las personas, o fue un hombre, el cual liberó al pueblo de Israel de los moabitas. Creo que el hermano Ember también estuvo allá hablando un poco sobre ello, si mal no recuerdo. Pero más allá de eso, en el verso 12, fíjense cómo dice el verso 12. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misán y Semed, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Algo que también podemos identificar que estos hombres, que la tribu de Benjamín, eran edificadores, eran más allá de ser habilidosos con las armas, también edificaban, también construían de cierta manera, tenían habilidades para con ellos. Y en el verso 33, en el verso 33 dice de la siguiente manera, dice, Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, a Melquisúa, Malquisúa, a Binadad y a Esbaal. Y algo que también me llama mucho la atención en el pueblo de, de la tribu de Benjamín, es que de allí, de la tribu de Benjamín, viene algo bastante importante. Recordemos que ellos estuvieron a punto de la extinción. Ellos estuvieron a punto de haber sido destruidos en el pueblo de Israel. Y algo que sucede con el pueblo de Israel cuando estuvo a punto de destruir a los benjamitas es que ellos lloraban, ellos decían, ¿cómo podemos nosotros destruir a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos destruir a aquellos que también fueron escogidos, a una de las tribus? Y me llama mucho la atención porque de cierta manera nosotros como hermanos también en muchas ocasiones tomamos decisiones de hablar con otro hermano, decirle, hermano, estás en lo incorrecto. Hermano, quisiera que corrijas tu vida, pero este, en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es cortar la soga, dejar que el hermano se caiga, pero eh, más allá de ello es quitarles el nudo y acomodar la soga para que este hermano ciertamente haga lo correcto. Eh, y me llama mucho la atención porque a pesar de la maldad del pueblo de Benjamín, el pueblo de Israel actuó de una manera como hermano, una manera de que no podían destruir. Se conmovieron mucho, tanto así que dijeron, vamos a buscarle mujeres porque nosotros hemos jurado a Dios que no íbamos a darle una de nuestras hijas. Y así buscaron a otra tribu que no haya jurado y buscaron para darle mujer y así la tribu de Benjamín crecieron una vez más. Pero más allá de eso, la tribu de Benjamín era un pueblo bastante pequeño, pero de esto pequeño surgió algo bastante grande. De ahí iba a venir Saúl, el cual era escogido por el pueblo, pero David en una oportunidad le llamó el ungido de Dios, el ungido de Dios, y de ahí venía algo bastante importante. Allá en el 40, el hermano Johan leyó, dice, y fueron los hijos de Ulán hombres valientes y vigorosos, flecheros y diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos. 150, todos estos fueron hijos de Benjamín. Dice que eran hombres vigorosos, hombres valientes.
Y esto es algo más que podemos aprender de la tribu de Benjamín, es que, o no solamente de la tribu de Benjamín, algo que Dios hace, algo que Esdra hace en este capítulo, es que no muestra los errores que tuvo este pueblo, sino más muestra aquellas habilidades que ellos tenían. Dice que todos ellos eran zurdos, todos ellos eran buenos guerreros, que eran bastante habilidosos con las armas. Y en nuestra vida también sucede de la misma manera. Nosotros nos hemos equivocado, hemos vivido una vida totalmente en pecado, de desobediencia, de depravación, antes de llegar al cristianismo. Llegamos al cristianismo, llegamos a ser hijos de Dios y Dios se olvida o Él dice, yo voy a presentar a Manuel, no como el que era antiguamente o como era en el pasado, sino voy a presentar a Manuel con con sus habilidades. Voy a presentar que ese joven o ese hombre es valeroso, es vigoroso. O así como también cualquier hermano de los que estamos acá, teníamos una vida totalmente desordenada, de depravación a lo mejor anteriormente, pero hoy estamos aquí reunidos, hoy estamos siendo parte del pueblo de Dios para hacer algo más importante, así como lo fue la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín vivía en perdición, pero aún así la fidelidad de Dios de mantenerles en la existencia nos hace ver cómo Dios es fiel y cómo tú y yo podemos cambiar nuestras vidas a pesar de nuestros errores, cómo tú y yo podemos ser importantes para la iglesia, cómo tú y yo podemos trabajar para la iglesia, para que la iglesia crezca y de nosotros crezcan reyes, crezcan hombres vigorosos, valientes para Dios, aquellos que están trabajando fielmente a nuestro Señor. Eso es lo que quería compartir en esta mañana. Vamos a orar para dejar todo en manos de nuestro Señor. Oremos. Amadísimo Dios, excelentísimo Padre, estamos agradecidos por tu amor, agradecidos por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, porque de ella podemos deleitarnos, de ella podemos saborear este hermoso contenido, Padre, que tú nos muestras, que tú nos enseñas, Padre, en cada momento que podemos leerla y escudriñarla. Queremos pedir, Padre, que todo lo que está acá podemos aprenderlo y aplicarlo en nuestra vida para bien, Padre, para ser hombres y mujeres vigorosos, para que seamos un pueblo santo y escogido para ti, Padre, para que andemos siempre en tu camino y que podamos, Padre, siempre entender lo que tú nos dices en cada mañana, en este momento de reunión, en este café con Dios, Padre. Agradecidos estamos por tu amor y es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén. El cafecito.